Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Efraín Sosa y si ya has caminado con nosotros por estos pasillos oscuros, tú sabes que en Hablemos de Terror nos gusta ir más allá de lo evidente. Exploramos los mitos, las leyendas y todo aquello que te hace mirar por encima del hombro. Y yo soy Quique Huerta, de No Mires por la Ventana. Un espacio donde lo paranormal no es ficción, sino parte de nuestra realidad cotidiana. Aquí, las historias no solo se cuentan, se sienten, te arrastran, se quedan contigo. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar podría desafiar tu lógica, tus creencias y hasta tu sentido de seguridad. Somos la voz de lo que se esconde en la oscuridad. Somos Tu peor miedo. Dicen que ver a tu doble es una señal de mal augurio, una copia perfecta de ti, pero vacía por dentro. Una presencia que no quiere coexistir, quiere ocupar tu lugar. un doppelganger, un reflejo sin alma. Puede aparecer en tu casa, en una videollamada o simplemente cruzarse contigo en la calle. Cuando lo mires, sentirás que algo dentro de ti se ha roto. Esta noche vamos a contarte historias reales, testimonios de personas que se enfrentaron a su otro yo y que desde entonces ya no son las mismas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para verte a ti mismo, a ti misma, pero con una mirada que no es tuya? Porque esta vez tu peor miedo podrías ser tú. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es una advertencia. Imagínate que estás en un lugar que creías seguro, rodeado de personas que confías, pero ¿y si de repente todo eso comienza a desmoronarse? ¿Y si lo que creías real, lo que pensabas conocer, empieza a distorsionarse ante tus ojos de la forma más aterradora posible? Esta noche les hablaremos de algo que comenzó en un turno nocturno en un edificio gubernamental y que jamás debió haber ocurrido. Lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no vemos. En este caso, una cámara que debería haber registrado el trabajo de un grupo de amigos terminó siendo testigo de algo más allá de la comprensión humana. Un simple turno de trabajo en la oscuridad, en la noche, se convirtió en una pesadilla que ninguno de ellos podría haber imaginado. Un hombre en particular comenzó a percatarse de algo que los demás no podían ver. Una duplicación extraña que desmoronaba la realidad misma. Así que escucha con atención porque lo que sucedió en ese turno nocturno va más allá de lo que crees posible. Una presencia se manifestaba en las sombras, una fuerza invisible que parecía imitar a los que no estaban ahí y a los que sí, también estaban ahí. En cada movimiento, en cada sonido, algo o alguien les estaba observando, y cuando uno de ellos comenzó a entender lo que ocurría, ya era demasiado tarde. Lo peor de todo esto es que la cámara no mintió. Si creías que los espejos o las sombras son solo trucos de la mente, prepárate a escuchar cómo lo que pensaban que era un reflejo se convirtió en una pesadilla interminable. Este relato, Efraín, amigos, no es solo una historia, es más que eso, es una advertencia. Lo que ocurrió aquella noche podría estar esperando a cualquiera de nosotros. Y lo peor es que cuando menos lo esperas, podrías ser tú
quien esté frente a su doppelganger. Era una noche oscura y silenciosa, en una oficina gubernamental ubicada en el centro de la ciudad. El turno nocturno había comenzado y el ambiente pesado y sombrío envolvía todo el edificio. 4 amigos se encontraban ahí, realizando un proyecto importante mientras la cámara grababa constantemente cada uno de sus movimientos, como parte de un desafío personal para documentar su trabajo. La oficina estaba deshabitada, alejada de la luz y la actividad cotidiana. Solo el sonido del equipo en funcionamiento, el eco de los pasos en los pasillos vacíos y los zumbidos de las máquinas interrumpían el silencio. La cámara seguía, todo sin descanso, capturando lo que nadie esperaba. ¿Alguien más escuchó eso? Como si algo se moviera por ahí. Es solo el edificio, Daniela. Ya sabes, es viejo. Hace ruidos raros, no pasa nada. Carlos, que estaba observando en su computadora, sintió un escalofrío. Giró hacia el pasillo y vio algo extraño, algo que no encajaba. A través del reflejo de la luz sobre la pantalla, algo se movió en las sombras. No era uno de sus amigos. Era una figura que no debía estar ahí. Carlos parpadeó y lo miró de nuevo, pero ya no estaba. Se volvió hacia sus amigos sin saber si lo que había visto era real. ¿Lo vieron? Hay algo allí en el pasillo. Algo se mueve. Carlos, no hay nada. Estás imaginando cosas. Es tarde y el cansancio juega trucos con nuestra mente. Carlos frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía lo que había visto y estaba comenzando a sentir una presión incómoda en su pecho. No podía explicar por qué, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. La cámara seguía grabando. Sus ojos caían sobre la pantalla, una y otra vez, buscando cualquier indicio, cualquier pista que confirmara lo que su mente le susurraba. Carlos, en serio, basta. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nada raro. Carlos se levantó y con un impulso casi instintivo se dirigió hacia el pasillo. No podía quitarse la sensación de que algo lo observaba, de que no estaba solo. Se acercó a la cámara y comenzó a revisar la grabación en tiempo real. La grabación mostraba el pasillo vacío, pero había algo que le heló la sangre. La figura de su propio reflejo. Una réplica exacta de él, pero con una ligera diferencia. Sus ojos vacíos y sin vida. Eso no está bien. No soy yo, no soy yo. Hey, Carlos, tranquilo. Es solo el estrés. Esto no es nada, cálmate. Carlos, ¿en serio? Esto ya está pasando de la raya, estás actuando raro. Carlos, sin escuchar a sus amigos, se acercó más a la pantalla. En el reflejo, su figura en el pasillo seguía moviéndose. Pero esta vez no era su reflejo. La figura comenzaba a mirarlo con una expresión vacía, sin vida, como si algo estuviera tomando el control de su imagen. Su respiración se aceleró y sintió como si el aire en la habitación se volviera más espeso. ¿No lo entienden? Hay algo en el pasillo, no es normal, no soy yo. Carlos, basta. Estás exagerando.
Es solo el cansancio, lo sabemos. Necesitas descansar. Carlos no podía descansar. El reflejo, esa figura que se movía de manera extraña en la pantalla, lo estaba acechando. Y a pesar de los intentos de sus amigos por calmarlo, algo en su interior le decía que no estaba equivocado. Lo que había visto, lo que sentía, era real. ¡Eso no soy yo! ¡Me está mirando! ¿Qué no lo ven? Carlos, ya, caramba. No está pasando nada, cálmate. Pero mientras sus amigos discutían, Carlos no podía apartar la mirada del reflejo. A lo lejos, en el pasillo, la figura que lo observaba continuaba. No era él. No podía ser él. Algo más estaba tomando su lugar. Y él estaba atrapado en su propio reflejo. La noche transcurrió entre el nerviosismo de Carlos y la negación de sus amigos. Poco a poco, uno a uno fueron partiendo, hasta que Carlos se quedó solo en la oficina. Los murmullos en el pasillo comenzaron a intensificarse. Él estaba perdiendo el control de la situación. Algo dentro de él sabía que ya no estaba en su lugar. Algo en el reflejo había cambiado para siempre. De repente la cámara comenzó a fallar. El sonido se distorsionó y las luces en la oficina parpadearon. Carlos sintió una presión en su pecho. Miró hacia el pasillo una vez más y entonces vio su figura en el fondo, mirando hacia él. Pero no era un reflejo común. La figura sonrió. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad escalofriante. ¡No puede ser! ¡No soy yo! La figura en el pasillo comenzó a moverse y Carlos intentó retroceder, pero algo lo mantenía inmóvil. La cámara grababa con claridad cómo su reflejo, en una acción espeluznante, levantaba la mano y señalaba hacia él. En un parpadeo, la figura dejó de ser un reflejo y se materializó frente a él, igual en cada detalle, pero con una sonrisa cruel. Carlos intentó gritar, pero su voz no salía. La figura comenzó a hablar, con la misma voz que él había usado toda la noche. Has estado observando. Ahora es mi turno. La cámara se apagó de golpe. Los amigos de Carlos nunca supieron lo que ocurrió esa noche. Y al día siguiente solo encontraron la grabación. Pero algo en la grabación había cambiado. En lugar de Carlos, ahora estaba la figura del doppelganger, mirando fijamente a la cámara. El verdadero Carlos nunca volvió a aparecer. Y pensar que lo peor en estas situaciones, Quique, es que la cámara no solo graba lo que vemos, sino también lo que no queremos ver. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me inquieta es saber que en alguna parte hay algo o alguien más observando, aguardando el momento preciso. Exacto. Pero ¿sabes algo, Efraín? Yo creo que no solo se trata de una simple grabación. Es como si estos objetos, estos reflejos pudieran como viajar más allá de lo físico. La pregunta que me queda en estos casos es, ¿esos dobles están ahí como acechando, esperando una oportunidad o muy probablemente, como en este caso, ya nos están reemplazando? Híjole, pues es que mira,
Pues de hecho no estamos solos en esto. Hay algunos casos recientones, o sea, de personas que aseguran haber visto a alguien exactamente igual que ellas. Solo que en su caso el reflejo pues no fue así como tan pasivo. Se les acercó, los tocó. Algunos dicen que, o sea, algunas personas hasta dicen que nunca volvieron a ser los mismos después de que les haya pasado eso. Yo, antes de pasar a compartir algo, si quieres, yo te puedo compartir algo que tal vez la audiencia ya conoce, pero es un caso personal. Hace pues ya algunos años, no tantos, serán 4 máximo, como 3.5 más o menos. Yo estaba ahí en la casa en la que vivía antes, y en la parte de abajo había una pequeña sala y una habitación chiquitita donde tenía yo como un estudio. Era lo que era una habitación de televisión o una tercera habitación de estas casas pequeñas, y yo ahí tenía habilitado como un estudio, no de grabación, sino más bien donde tenía mi computadora, mi equipo de trabajo y demás. Y ahí tenía un pequeño silloncito, un sillón amarillo chiquito. Era época de lluvias y yo recientemente me había comprado una bicicleta, la cual tenía en el patio. El patio no era techado, o no en su totalidad. Entonces yo lo que hice fue meter la bicicleta, recargarla ahí en el sillón para que no se me mojara. Pues bici nueva, no dije, no voy a dejar que se me fríe. Yo estaba ahí trabajando, salgo al patio, meto la bicicleta, me subo y me voy con mi niño. Estaba con sus hermanos, les digo, ya yo cuido al niño y todo. Mi esposa estaba abajo, estaba haciendo la cena o limpieza o ambas. El chiste es que ahí andaba abajo, ¿no? Yo me subo y al ratito sube ella y me dice, ¿a qué hora te subiste? ¿Cómo que a qué hora me subí? Le dije, pues llevo acá como media hora, estoy con el niño. No es cierto. Me dice, acabo de hablar contigo allá abajo. ¿Cómo que acabas de hablar conmigo? Le dije, no. Sí, estaba sentado en tu sillón. Le dije, no puede ser posible porque en mi sillón está recargada la bicicleta, porque la metí, porque si llovía no se mojara. Me dijo, te lo juro. Dice, yo estaba en la cocina, me asomé, vi que estabas ahí, estabas como sentado, pensé que estabas incluso hasta meditando y le dije, pues yo ni medito, pero bueno. Y te dije, oye, ¿quieres algo de cenar? Y no me contestaste, o como que nomás como que sí, no. O sea, decías respuestas cortas. O sea, te pregunté, ¿quieres cenar? No. Oye, que mira, que no. Me digo, ¿hablaste conmigo? Y me dijo, sí. Te pregunté 2, 3 cosas. Oye, mañana quieres, y decías no o sí o algo así. No creo. Dijo, te lo juro. Es más, como no me hacías caso, te dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy a subir, ahí te quedas. Me dijiste adiós. Me subí la escalera y subo y aquí estás. Dije, pues no sé. Dije, no te creo. Curiosamente revisé, así como el relato acá con Carlos. Yo tenía en ese entonces, en ese espacio, cámara de seguridad. Pasa un momento, o sea, se ve la grabación en la que yo estoy ahí. Estoy moviéndome y todo. Pongo la bicicleta, se queda un rato así la bicicleta. Me subo, se corta la grabación y pasa como media hora que no se registra, vamos a decirlo así. Y ya termina la grabación. O sea, termino y lo siguiente que se ve es yo bajando a ver. O sea, ese espacio, digamos, de video se pierde en el que supuestamente, o sea, si te vas más atrás en el video se ve ella ahí moviéndose en la cocina y todo, pero te ves al momento en el que yo me subo y después de eso como que hay un cortón y no está, o sea, no hay evidencia de que esto haya pasado, al menos no más allá de mi palabra. Bueno, ni siquiera mi palabra, yo todavía no me la creo. De su palabra, que ella es la que dice que habló conmigo. Sí, digo de su palabra porque pues yo la verdad no le creí nunca. Cuando esto me pasa, yo lo cuento algo así, me dicen un doppelganger. Dije, no creo, pero bueno, esa es una experiencia al menos
No tan tétrica, pero me pasó a mí ahí en la casa. Pues para mí creo que sí hubiera sido algo aterrador. Y bueno, pues uno comienza a investigar casos como el que te sucedió a ti justo después de vivir experiencias como esa. Y hay relatos similares de personas que afirman haber visto algún conocido y de repente están en otro lugar y lo vuelven a ver, justo como en tu caso. Pero hay otros casos donde se alcanzan a ver a ellos mismos. Situaciones de muchísimo terror que quedan ahí en la mente, muchas veces llegan a lo físico. Algo me queda claro, Efraín, y es que las cosas en los límites de la realidad están cambiando. Pero lo más aterrador es que hay una pregunta que va a quedar en el aire y es: ¿quién de verdad tendría que estar aquí? ¿Quién es el original? ¿Somos nosotros o son ellos? Buena pregunta. Pero, pues mira, vamos a empezar con los casos. Nuestro primer caso nos remonta a octubre de 2015, precisamente en Bremen, en Alemania. Y en este caso habla de dos jóvenes que son estudiantes de intercambio que se encontraron. Pero aquí lo curioso es que al mirarse se dieron cuenta de que no solamente se estaban conociendo por primera vez, o sea, nunca se habían visto, sino que realmente se parecían increíblemente entre ellas. Estaban técnicamente igualitas. Esta historia comienza cuando Kiara Murphy, que ella es irlandesa, y Cordelia Roberts del Reino Unido, no de Irlanda, sino de la parte de Inglaterra, las dos llegan a este campus y ninguna de las dos tenía idea de que pues, esto iba a ser como el inicio de un fenómeno muy, muy, muy extraño que iba a desconcertar a todos. Y es que lo más escalofriante de todo esto es que sus compañeros, Quique, comenzaron a preguntarle, o sea, les preguntaban a ellas si eran gemelas. Pero pues es que obviamente no lo eran dos personas de dos lugares distintos que habían coincidido en una universidad por un intercambio y no eran la misma persona. La realidad supera la ficción, es increíble, es juego de gemelas. Ahí. Pero ¿cómo es posible que dos personas de países diferentes que no tienen relación sanguínea luzcan tan idénticas? Creo que este tipo de coincidencias son realmente aterradoras. Imagínate tener que estar pasando por una situación así, que cualquiera de nosotros estuviera en su lugar, viendo cómo la gente te señala y te pregunta por tu gemelo o tu gemela y tú ni siquiera sabías que tenías uno. No sé. Lo peor es que, como muchos sabemos, este tipo de encuentros no son tan inusuales. Las personas se han encontrado con sus dobles en todo el mundo. Pero el hecho de que este fenómeno ocurriera en dos lugares, al parecer distantes, pero no tan distintos como Irlanda y Inglaterra, pues hace esto muy inquietante, ¿no? Sí, pues de hecho es lo que hace que muchos tengan estas teorías sobre la existencia de los doppelgangers. Mira, las culturas antiguas ya hablaban sobre estos tipos de dobles misteriosos, como si hubiera otra persona en este mismo plano, en el mundo, que es nuestro reflejo exacto. Pero aquí hay algo pues, un poquito más perturbador. Las jóvenes estas de las que hablamos no solo compartían una apariencia idéntica, sino que además los gestos, la manera de caminar y hasta las voces coincidían perfectamente. O sea, eran exactamente iguales. Y surgen preguntas obviamente de
Puede ser que todos tengamos un doble en algún lugar del mundo, o tú crees que tal vez puede tratarse de algo mucho, pero mucho más siniestro. Ojalá que no. Eso sería, no sé, demasiado terrorífico. Imagínate, no sé, un mundo donde no solo existe una persona que se ve como tú, sino que tal vez esa otra persona tiene una vida completamente diferente a la tuya. ¿Qué pasa si de alguna forma nuestras vidas se cruzan y esa persona, esa otra persona empieza a interferir con nuestra vida? Es como si el destino estuviera jugando con nosotros, ¿no? Como hemos hablado de esto antes, como si hubiera una conexión entre nosotros y nuestros dobles, pero además una conexión que puede ser peligrosa. Sí, exactamente. Y este caso, pues es solo el ejemplo de cómo los doppelgangers pueden estar más, pero mucho más cerca de lo que pensamos. Aunque hay que decirlo, algunos lo ven como una simple coincidencia, otros pueden creer que esto es pues algo como con más profundidad, ¿no? Algo más oscuro detrás de este fenómeno. Es como si nuestras almas tuvieran una réplica en algún lugar del mundo. Pero ¿y si esa réplica no está tan dispuesta a mantenerse como que en su lugar? Digo, tal vez este encuentro en Bremen no fue nada más un accidente, ¿no? Tal vez hubo algo más, mucho, pero mucho más oscuro. Y esto apenas está esperando a ser descubierto. Terrible, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que mientras hablamos de este caso, podrían haber más personas allá afuera viviendo lo mismo y sin saberlo, sin siquiera imaginarlo. Quizá la próxima vez que veas a alguien que te resulta familiar, no solo sea una coincidencia. Podría ser tu doppelganger esperándote en el lugar menos imaginado. Así es. Como por ejemplo, te voy a contar que en 2010, durante una fiesta famosa, muy, muy famosa en la comunidad valenciana, básicamente en Buñol, en la fiesta de la tomatina, hubo una fotografía que circuló de una chica que estaba cubierta de tomate. A primera vista parecía ser como pues una imagen típica de la fiesta, ¿no? De toda esta festividad. Pero para Eva Casado, la historia detrás de esa imagen fue cualquier cosa mucho, pero mucho menos común de lo que creen. Así es, Efraín. Amigos, esta foto llegó a Eva de una forma muy peculiar. Mientras volaba de México a España, un primo de Eva vio la foto en una revista de ese avión. Al principio, pues él pensó que Eva había viajado a la tomatina en secreto sin decirle a nadie, entonces le causó mucha risa. Pero el dato fuerte aquí es que Eva nunca estuvo en esa fiesta. Cuando el primo le envía la foto, ella se rió de la broma. Sin embargo, pensó primero que se trataba de un montaje hecho por el primo, porque la chica de esta imagen parecía su otro yo en un universo paralelo, un parecido muy espeluznante. No, y lo curioso es que, aunque al principio pensó que solo era una coincidencia, resulta que Eva era una fotógrafa profesional. Así es que decidió hacer su propio experimento. Se hizo una foto bajo la misma luz de esta fotografía original y el resultado
pues fue lo que la dejó como todavía más perpleja. El parecido escalofriante. Algo no encajaba. Así es que esto la lleva a investigar más sobre su pasado. Esta investigación lleva a Eva a un terreno mucho más oscuro. Ella descubre que en el hospital donde había nacido se registraron casos de bebés robados. Fue un escándalo enorme que sacudió a España en las últimas décadas. Durante años, durante muchos años, se había traficado recién nacidos entre Madrid y Valencia. Y como si eso no fuera suficiente, imagínate, su madre le confiesa que había dado a luz gemelos, algo que Eva nunca había sabido. Ese detalle alimentó mucho más las sospechas. Que esta historia sí como que ya está muy, muy extraña. A ver, es un hallazgo inquietante y todo detrás de una sola foto. La chava de la foto podría haber sido una gemela perdida. Eso queda claro, ¿no? Que fue separada al nacer por una red de estos traficantes. Cuando Eva le mencionó los bebés robados a su madre, sus ojos cambian y ese brillo en los ojos es como si algo estuviera guardado. Algo como un secreto. ¿Podría ser que su madre supiera más de lo que dice? El misterio naturalmente sigue sin respuesta. Eva las busca, pero también teme lo que pudiera llegar a descubrir. Se pregunta si el parecido fue solo casualidad, si la genética simplemente jugó sucio creando una doble perfecta. Lo cierto es que cada año, cuando llega agosto, la imagen de esa chica la atormenta. Es como si una espina no hubiera podido ser sacada de un lugar. No, y lo más escalofriante es que a pesar de todas las coincidencias, Eva sigue buscando a esta chica, pero también sabe que hay algo mucho más profundo detrás de esta fotografía, algo que posiblemente podría cambiarlo todo. Efraín, hay un último caso, amigos, un caso realmente perturbador. En esta ocasión vamos a situarnos en Alemania, donde descubrieron un cuerpo sin vida en el baúl de un vehículo. Al principio, bueno, parecía que todo apuntaba a un tema de autodesvivirse o muy probablemente a una situación común de alguien que le fue arrebatada la vida. Pero como si fuera sacado de una película de terror, los detalles fueron surgiendo y naturalmente cambiaron por completo la historia. Se trataba de una joven, Saravan, que supuestamente había planeado su propia muerte. Pero para hacerlo, necesitaba encontrar a alguien que se pareciera a ella. Y lo que es increíble aquí es que no se trataba de una simple coincidencia o un error. Sharaban había buscado específicamente a una mujer que compartiera su físico para poder quitarle la vida y luego usar su cadáver para fingir que ella misma había muerto. La víctima, Khadija, era una mujer completamente ajena a todo esto. Sharaban la contactó a través de Instagram, haciéndose pasar por una rapera, y la convence de reunirse para un supuesto trabajo en el mundo de la belleza. Es sumamente escalofriante pensar que, a pesar de las señales de alerta que tuvo Khadija, como la duda de que la oferta fuera real,
ella termina aceptando. Lo más perturbador es que al principio no sospechó de las intenciones de Sharavan. Incluso intentó verificar la oferta preguntando a la rapera si la invitación era genuina, pero la respuesta que recibió la tranquilizó en un momento y terminó picando el anzuelo. Exactamente. Khadija nunca imaginó lo que le esperaba después de haber sido atraída a Ingolstadt bajo pretextos falsos. Sharavan, con la ayuda de su novio, la atacó violentamente. Lo más espeluznante es que el cuerpo de Khadija fue encontrado en el coche de Sharavan y durante un tiempo nadie sospechó nada. Sus propios padres creyeron que era su hija, hasta que, después de ya una investigación mucho más profunda, descubrieron la triste verdad. Es el tipo de historia que te deja pensando. El parecido físico entre las dos mujeres era tan asombroso que los fiscales llegaron a pensar en el desvivimiento del doble. ¿Qué llevó a Sharavan a tomar esa decisión tan macabra? Y lo que más me inquieta, Efraín, es la implicación de las redes sociales en todo esto. Fue la plataforma Instagram la que permitió a Sharavan seguir su plan con la confianza de que encontraría a alguien dispuesto a confiar en ella. Sí, claro, es una historia que toca varias fibras. O sea, por un lado, pues, la tragedia personal de Khadija, pero también está el juego, macabro de esta sociedad moderna, ¿sí? O sea, lo que está fomentando. Y pues nos deja una reflexión sobre cómo también las redes sociales pueden ser utilizadas en formas que no imaginamos, y también cómo en el peor de los casos pueden ser hasta un vínculo para una tragedia de esta magnitud. La verdadera historia del gemelo malvado se cumple. Es un caso que realmente nos deja helados. Y aunque se habla de un caso único, me pregunto cuántas historias similares podrían estar ocurriendo. Y tenemos algo muy, muy fuerte. Un relato que, créanme, hará que se les va a erizar la piel, Quique. Por ejemplo, tú, ¿alguna vez has encontrado o te has encontrado con alguien que se parece o que se ve exactamente igual a ti? Pues tengo que confesarte que justo en la ciudad donde vivo me ha pasado en 2 ocasiones. Y a las personas con las que me confunden también les ha sucedido. Es algo como recíproco. Esos dobles andan por ahí, muchas veces están mucho más cerca de lo que pensamos. Afortunadamente, bueno, han sido casos donde no hay nada que lamentar. Pero bueno, en esos momentos cuando te das cuenta que el universo te está jugando estas pasadas y te encuentras con alguien que parece ser tú, pero no lo es. Es como un mal presagio para algunas personas. Y más cuando te das cuenta que no es un simple parecido, sino que va más allá. Es aterrador. Y te platico que hay un relato que nos llega de una suscriptora, Efraín, amigos, que vivió algo muy similar. Así es, ella nos envía una historia que te va a dejar pensando si alguna vez te cruzaste con tu propio doppelganger. En este caso la experiencia fue, la experiencia de nuestra amiga pues fue muy perturbadora. Así es que prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es un relato que nos hará cuestionarnos la idea de lo que creemos conocer como una realidad. Así es, Efraín, amigos.
sin más, bueno, pues vamos con esta historia aterradora. Escuchen bien, porque lo que les vamos a contar ahora podría pasarle a cualquiera de nosotros. Como dice mi buen amigo Efraín Sosa, denme un momento, vamos a darle lectura para que sientan el terror que sentimos nosotros al leer este correo. Hola, Quique. Mi nombre es Valeria y quisiera compartir con ustedes una historia que me ha estado persiguiendo durante años. Lo que te voy a contar es algo que me sucedió hace un par de años ya, pero sigue siendo muy real para mí. Como si hubiera sido ayer. Estoy segura de que lo que vi no fue una simple coincidencia. Todo comenzó en una tarde cualquiera, cuando estaba en una cafetería de la ciudad con mi mejor amiga, Paula. Estábamos disfrutando de un café, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, cuando a lo lejos veo a una mujer que me pareció extrañamente familiar. No pude evitar mirarla con atención. Su rostro era el mío, pero no era yo. Era exactamente igual a mí, solo que en lugar de verme sentada en mi mesa, ella estaba en una mesa al fondo, riendo con un grupo de personas. La confusión fue inmediata. Al principio yo pensé que era una especie de broma, que mi mente me estaba jugando, y le pregunto a Paula que si había visto lo mismo que yo. Ella no parecía tan impactada, me insistió en que me acercara a hablar con esta mujer. El problema es que cuando me levanto para hacerlo, ella desapareció. No estaba en ningún lado. Miré por toda la cafetería y no había rastros de ella. Me quedé en shock. Pensé que quizá había sido mi imaginación, pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. Pasaron un par de semanas. Estaba en un centro comercial y ahí, entre la gente, pues estaba otra vez la misma mujer, el mismo rostro, solo que esta vez iba acompañada de un hombre. Yo en mi mente solamente pensaba que no podía ser real. La verdad es que ver esto de nuevo me dejó sin palabras. Sin embargo, la situación se repite una tercera vez. Ahora, esta mujer me vio, sonrió y me hizo un gesto como si me conociera. Y eso no es lo más aterrador. Ella tenía una mirada muy extraña, vacía. Desde aquel día, Quique, he tenido pesadillas muy recurrentes sobre esa mujer. Mi mente no puede dejar de pensar en si realmente fue una especie de doppelganger, como le llaman, o si algo más aterrador estaba ahí. No sé, como si un reflejo me estuviera mirando del otro lado de un espejo. A veces me pregunto si lo que vi realmente existe o simplemente, no sé, quizá es un vistazo a lo que pudo haber sido mi vida. Lo llegué a pensar, una especie de realidad alterna o tal vez algo más aterrador. Tal vez a veces siento que nunca debí haberla visto. Solo quiero saber si alguien más ha tenido experiencias similares o si realmente fue producto de mi mente. Cada vez que pienso en ella me siento más perdida. Espero que puedan darme alguna respuesta a este misterio que no pude dejar atrás. Saludos, Valeria. Muchas gracias.
Valeria, por compartir tu historia. Es una historia inquietante. Imagino lo que debió significar para ti ver a alguien que era como si te mirara desde el otro mundo. La verdad que es una experiencia aterradora para cualquiera de nosotros, pero que no solo es un encuentro con un doble, sino también el saber que hay cosas que no entiendes, cosas que desafían tu lógica. Esto es lo que conocemos como el doppelganger, y lo más perturbador, como mencionas, es la sensación de ser observado, como si algo estuviera acechándote. Es mi opinión, no sé, Efraín, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, sí es un relato escalofriante. Lo peor de estos dobles es ese sentimiento de incertidumbre. No saber si realmente están ahí o si estamos viendo algo que no debería de estar. Y te digo, muchas culturas han hablado de este fenómeno. Se cree que estos dobles, además, pueden ser como presagios de que algo oscuro está por suceder. Entonces, la conexión con esa sensación de ser observado, de ser seguido, sobre todo por algo que no, o sea, que algo que debería ser tuyo, o sea, tu persona, tu sombra, vamos a decirlo así, pero no lo es. Entonces, esta sensación, pues realmente te pone los pelos de punta. Definitivamente. Y yo creo que lo más inquietante de esta historia es el hecho de que Valeria no nada más vio una vez al doble, sino fueron varias ocasiones, y cada vez con un toque mucho más siniestro. Algo que no se puede ignorar. No sabemos qué hay detrás de este tipo de experiencias. Tal vez es una puerta abierta al otro plano, tal vez es solo nuestra mente jugando trucos, pero lo que creo es que es un tema que definitivamente sigue atormentando a quienes lo experimentan. Sí, porque mira, como bien dice Valeria, no es solo una casualidad. O sea, estos encuentros sí dejan con la sensación de que pues, es algo que no puedes comprender completamente. Yo te decía que, pues digo, mi esposa, ¿qué necesidad tendría de decirme que estaba hablando conmigo en la planta baja y yo estando arriba? Qué casualidad que se pierde el registro de la cámara de seguridad, como había pasado ya en ocasiones. Y si te quedas, al menos yo personalmente sí me quedé pensando como, ok, vamos a suponer, vamos a pensar que sí me vio, que sí está hablando conmigo. Pues está, sí te quedas pensando, oye, ¿qué será? ¿Qué será eso que vio? Si sería yo, algo malo, algo bueno. Es muy extraño, o sea, ojalá pudiéramos saber más sobre lo que realmente está ocurriendo, pero yo creo que por ahorita pues van a seguir siendo preguntas como que pues sin respuesta. Efraín, exactamente, ni más ni menos. Y a ustedes me encantaría leer en la casilla de comentarios si alguna vez han tenido una experiencia como la de Valeria. No sé, quizá han visto su propio doble o alguna vez han sentido que algo o alguien los observa desde otro lugar. Nos encantaría saber sus historias. No olviden dejar sus relatos en los comentarios. Y ahora vamos a adentrarnos aún más a lo inexplicable. Ok, Quique, antes de continuar con relatos de doppelgangers que pues, nos han llegado de los seguidores, tanto de tu comunidad como de la nuestra, como de la propia Tu Peor Miedo, porque ya tenemos nuestros seguidores ahí también. Es importante que entendemos, hay que dar a entender un poquito sobre el origen del fenómeno. O sea, no es algo que solamente se haya puesto de moda como que en las redes sociales o en las películas de miedo, sino sí es un concepto que viene de mucho antes, que tiene raíces profundas, tanto en la historia
como en lo sobrenatural. Tienes razón, Efra, el doppelganger no es solo una simple coincidencia de que alguien se parezca a ti o que alguien te vea en algún lugar cuando tú realmente no estás ahí. Este fenómeno tiene un significado mucho más oscuro. El término doppelganger proviene del alemán y literalmente significa doble andante. Lo que muchas personas no saben es que la historia detrás de este fenómeno es mucho más inquietante que el fenómeno en sí. Sí, exactamente. O sea, a lo largo de la historia, los doppelgangers han sido vistos como presencias ominosas y a menudo son asociadas con la muerte o con la maldad. En algunas culturas antiguas se creía que ver a tu doppelganger podía ser un presagio de que algo terrible estaba a punto de sucederte. En la Edad Media, por ejemplo, si una persona se encontraba con su doble, se consideraba de mala suerte, ya que pensaba que el doppelganger era una especie de espía o de manifestación de un espíritu maligno. Y es que este fenómeno tiene una connotación todavía más escalofriante. Se decía que si te encontrabas con tu propio doppelganger, podías quedar marcado por la misma muerte. De hecho, hubo relatos históricos muy conocidos, como el caso de la escritora británica Mary Shelley, autora de Frankenstein. Se dice que ella misma se encontró con su doppelganger y que se sintió aterrada, pues las personas que presenciaban esta aparición, rara, pero muy rara vez, sobrevivían. Y no solo fue Shelley, Quique. Hay un famoso filósofo alemán, Johann Wolfgang von Goethe, que también tenía una experiencia que relató en su obra. Es un momento de su vida donde dice que se encontró con un hombre que parecía ser su propio reflejo. Pero este encuentro pues lo dejó tan perturbado que lo consideró como un presagio de que algo malo iba a ocurrir. Goethe incluso menciona este tipo de fenómenos en su obra Fausto, donde juega con la idea de esta dualidad y de las sombras del ser humano. Tú sabes que estos datos son los que me gustan, Efra, y se me hacen muy interesantes, pero más allá de lo literario, la creencia de los doppelgangers ha sido común en diferentes culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, en la mitología celta se creía que el doppelganger era un tipo de ser sobrenatural, una especie de sombra o espectro de una persona real. De hecho, en algunas leyendas celtas, si una persona veía su propio reflejo, se decía que esa persona había sido sustituida por un ser de otro mundo. Sí, así es. Lo que es aún más extraño es que en algunas tradiciones este doppelganger no solo se veía como un espectro malicioso, sino también como una especie de ser alternativo, una representación del yo de una persona, pero del yo que no ha tomado como que el camino correcto en la vida. O sea, en otras palabras, el doppelganger era una especie de reflejo de lo que esa persona podía haber sido si hubiese tomado decisiones diferentes. Hay algunos estudios, de hecho, que sugieren que esto puede estar relacionado con la misma psique humana, ya que ver al doppelganger podría despertar un profundo miedo a lo que podríamos ser o a lo que ya somos. O sea, en una versión paralela de nuestra existencia. Sí, y eso conecta con la idea de los universos paralelos.
tan populares recientemente en la ciencia ficción. Pero, Efraín, quiero preguntarte, ¿sabías que el fenómeno de los doppelgangers también ha sido documentado en tiempos más recientes? De hecho, hay historias modernas de personas que afirman haberse encontrado con su propio doble, o incluso han sido vistas por otras personas en lugares donde ni siquiera estaban. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la década de los 50. Estados Unidos, 1950, una mujer fue fotografiada en un lugar donde nunca había estado. Nunca estuvo ahí. Sin embargo, la fotografía la mostraba al lado de una persona que decía ser su hermana gemela, aunque realmente no la tenía. Está medio... Qué creepy es eso, ¿no? Qué escalofriante. Pero mira, hablando de gemelos, ¿tú sabías que los gemelos idénticos han sido considerados como una manifestación moderna de doppelgangers? Digo, aunque es en un contexto mucho más biológico, el hecho de que dos personas puedan tener un parecido físico tan impresionante, a veces inclusive hasta en los detalles, así en los detalles más pequeños, hace que las personas, pues digo, no comprobado, ¿verdad? Pero hace que las personas lo asocien con este fenómeno. O sea, de hecho, muchos estudios sí han demostrado que hay una probabilidad de que las personas que tienen gemelos idénticos sean como más propensas a experimentar encuentros con su propio doppelganger debido a las similitudes físicas, y esto pues genera como que todavía más confusión sobre qué es y qué no es real. Claro, ya me hace mucho sentido, además de esta conexión tan especial entre ellos de tener las mismas sensaciones, sentimientos, emociones, aunque estén apartados. Y cosas como esa hacen que uno se cuestione, ¿realmente estamos viendo a una persona que es nuestra réplica exacta, o estamos entrando en un campo más psicológico y misterioso? La ciencia ha intentado dar explicaciones para el fenómeno, sugiriendo que el doppelganger podría ser un efecto psicológico causado por estrés, fatiga mental. Sin embargo, hay muchos casos que desafían estas explicaciones. Por ejemplo, un caso reciente que se viralizó en redes sociales fue el de un hombre que aseguraba haberse encontrado con una persona idéntica a él en una ciudad extranjera. No era un gemelo, no era su familiar, y la historia se volvió rápidamente viral. Muchos, entre ellos expertos, sugirieron que podría tratarse de una manifestación del fenómeno doppelganger. Sí, es que es impresionante cómo este fenómeno pues sigue presente, ya sea como concepto literario, mitológico o como algo que aún no hemos entendido del todo. El doppelganger ha persistido a lo largo de los siglos, más allá de las explicaciones lógicas, y sigue siendo un tema que nos intriga, que nos recuerda lo misterioso y lo desconocido de nuestra existencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa sensación de ver a alguien que es idéntico a nosotros? La realidad, al final, podría ser más extraña de lo que pensamos. Y eso nos deja con la eterna pregunta: ¿puede haber un doble de cada uno de nosotros por ahí, caminando en otro lugar, en otra vida? ¿O quizás estamos nosotros mismos en el lugar equivocado? La respuesta, Efraín, a esto tan enigmático es tan misterioso como la historia misma del doppelganger. Este tema siempre me da escalofríos. ¿Te imaginas, Efra, encontrarte con alguien que se ve exactamente igual a ti, pero sin ninguna explicación lógica? Esa sensación de ver tu reflejo en otro ser, pero saber que no eres tú.
es una de esas experiencias que sin duda marcan a quien las vive. Sí, exactamente. Y como decía, como te platicaba, lo curioso es que no es solo algo que nos pase a nosotros los humanos. O sea, las historias sobre dobles, copias exactas de uno mismo, han existido desde tiempos antiguos, tanto en mitología como en la historia real. O sea, es como si en algún punto de la vida todos tuviéramos una copia, pues una copia perdida, ¿no? De nosotros. Alguien que en el mejor de los casos podría ser simplemente una casualidad, pero pues ya en el peor, pues sí podría ser que se esconde algo muy perturbador. Y qué mejor manera de ilustrar esto que con relatos que tenemos para ustedes. Efra, el caso que vamos a compartir es uno de los que me dejó sin palabras, sobre todo porque involucra no solo el misterio del doppelganger, sino una sensación de intrusión que va más allá de lo físico, ¿no? Sí, así es. De hecho, este caso tiene como que todos los elementos para dejar una huella de miedo y de asombro. Y con esa pequeña introducción, yo creo que es el momento perfecto para compartir con nuestra audiencia el relato de Alejandra, que quien tal vez sin saberlo se enfrentó a su propio doppelganger. Y la historia dice así. Hola Efraín, espero que estés bien. Te escribo porque hace un tiempo viví algo que todavía me cuesta procesar. Y aunque no soy de contar todas estas cosas, siento que este relato podría encajar perfecto en tu canal. Lo que me ocurrió fue algo que no pude explicar durante semanas. Para ponerlos en contexto, hace poco me mudé a una ciudad diferente por motivos de trabajo. Al principio, todo era normal. El trabajo, las personas, la rutina, hasta que conocí a Camila. Camila era una chica que trabajaba en la misma oficina. Desde el primer día que nos vimos me pareció conocerla de algún lado, pero no podía recordar de dónde. Era una sensación extraña, como si ya la hubiera visto en alguna otra parte, incluso antes de mudarme. A pesar de esto, la relación con ella fue cordial, y la verdad es que no pensé mucho más en ello, ya que no hay razón para hacerle caso a este tipo de pensamientos raros, ¿verdad? Pero lo que sucedió después sí me dejó completamente confundida. Un día, después de unas semanas, estaba caminando por un centro comercial de la ciudad, cuando vi, o al menos creí ver, a Camila a lo lejos. Así es que me acerqué rápidamente para saludarla. Pero cuando estuve a su lado, me di cuenta de que no era ella. La mujer que tenía frente a mí no solo era idéntica a Camila, sino que llevaba el mismo atuendo, la misma expresión y hasta su peinado era igual. Quedé en shock. Le dije, Camila, y la mujer me miró confundida, pero no dijo nada. La tomé por el brazo y en ese momento sentí un escalofrío recorrerme, como si algo no estuviera bien. La mujer me miró de nuevo, esta vez con una expresión vacía, como si no me reconociera en lo más mínimo. Así es que decidí no insistir más. Pero todo lo que sentí ese día fue raro, muy raro. Lo que me dejó completamente descolocada fue que, al día siguiente, Camila estaba en la oficina, como siempre. Pero no era solo eso, es que me veía diferente, como si algo en su mirada hubiera cambiado. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien se ve distinto, pero no puedes decir exactamente qué es? Pues eso me ocurrió. Algo me decía que no era la misma, aunque lo fuera físicamente. Al principio, pensé que tal vez mi mente jugaba conmigo por el cansancio, pero los días fueron pasando y la sensación seguía. Lo más aterrador de todo fue cuando esa noche
me encontré con alguien más en la calle. Alguien que me dijo algo que sinceramente jamás olvidaré. Mientras caminaba hacia mi departamento, una señora me detuvo y me dijo: «Tu doble anda por ahí». Fue tan extraño que ni siquiera supe qué responder. La señora me miró fijamente y luego se dio vuelta, dejándome de nuevo con esa sensación incómoda. Me quedé parada, pensando en lo que acababa de decirme, pero no podía sacar de mi cabeza esa imagen de la mujer idéntica a Camila. No sé si lo que experimenté fue un doppelganger, pero después de esa noche siempre he tenido la duda. ¿Era ella misma? ¿Era una versión paralela de ella? No lo sé. Pero hasta el día de hoy no puedo sacarme esa imagen de la cabeza, como si todo esto hubiera sido una ilusión o algo mucho más extraño que no logro entender. Me encantaría saber tu opinión sobre todo esto. Ojalá te sirva para tu canal y le puedas dar algo de contexto a lo que viví. Un saludo, Alejandro. ¿Cómo ves eso? Es impresionante cómo este fenómeno afecta tanto, pero tanto a las personas, Efra. La experiencia de Alejandra nos lleva a cuestionarnos si realmente estamos viendo la versión correcta de las personas que conocemos o si el mundo está lleno de estos dobles, o peor aún, de estos reflejos distorsionados. Así es aterrador. Este tipo de historias tiene un toque de misterio que pues, no deja como de intrigar y de pensar de que podría haber una versión paralela de nosotros en algún lado, con nuestros mismos rasgos, las mismas características, y sin duda, pues este fenómeno sigue siendo uno de los más perturbadores, yo creo, de los que hemos hablado. Es por eso que hoy nos hemos adentrado en un tema que desafía no solo nuestra comprensión de lo real, sino también nuestra percepción más profunda sobre el ser. Los doppelgangers, esos dobles, esos espejos de uno mismo, han sido un misterio que acecha las sombras de nuestra existencia desde tiempos remotos. Nos enfrentamos a una presencia que no es ajena, pero que tampoco pertenece del todo a este mundo. No son fantasmas ni espíritus, pero sí tienen la capacidad de trastocar nuestra realidad. Nos hace pensar, ¿realmente estamos preparados para ver lo que se oculta en las esquinas más oscuras de nuestra propia identidad? Es un pensamiento perturbador, Efraín. Aunque en muchos casos, como los casos que hemos compartido hoy, los encuentros con estos dobles parecen más un juego de azar o una simple coincidencia. Los relatos de personas que han experimentado estos encuentros no dejan de inquietar. La sensación de ser observado por alguien que se parece exactamente a ti, o incluso encontrarte con un otro tú en un lugar donde no deberías estar, es una desconexión entre la identidad que conoces y la distorsión de esa misma identidad que crea el doppelganger. Esto genera una tensión incontrolable. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué existen? Bueno, lo cierto es que, como bien dijiste, Quique, lo más aterrador de todo esto no es solo el encuentro con el doppelganger, sino la pérdida de control que esto nos genera. Nos enfrentamos a algo que no podemos racionalizar, y la idea de que un ser humano puede estar en dos lugares al mismo tiempo con una apariencia idéntica a la nuestra no solo desafía leyes de la lógica, sino también la comprensión misma de la identidad.
porque nos hace cuestionarnos. ¿Somos realmente quienes creemos ser? Y si nuestra realidad está siendo manipulada por algo mucho, pero mucho más grande que nosotros mismos. Es la pregunta indicada, Efraín, y es lo que nos deja con una sensación escalofriante, porque si todo esto es real, si el fenómeno del doppelganger es una manifestación auténtica de algo más allá de nuestra comprensión, entonces nos enfrentamos a un peligro invisible, algo que puede acecharnos así porque sí, sin previo aviso, un peligro aterrador y alterar por completo nuestra percepción de lo que somos. Además, es lo peor de todo. Tal vez ni siquiera nos demos cuenta de lo que estamos viendo hasta que sea demasiado tarde. Puede que nunca entendamos del todo qué es lo que está detrás de este fenómeno. Puede que nunca logremos explicarlo con lógica ni conciencia. Pero lo que es indiscutible es el impacto que tienen las personas, sobre todo en las que lo han experimentado. Cada encuentro con un doppelganger no solo deja una huella física, sino emocional y mental. Nos deja con preguntas que nunca se responden, con miedos que se multiplican a medida de que nos damos cuenta de que lo que hemos visto puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Y quizás al final, la respuesta más aterradora de todas es que nunca lleguemos a saber si lo que estamos viendo es real o si simplemente hemos sido atrapados en una ilusión creada por este fenómeno tan misterioso. Eso es lo que realmente aterra, Efraín. Pero lo que hemos tocado hoy no solo es un misterio, es un espejo roto, es una distorsión de lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Y como todo lo que se esconde entre las sombras, lo más inquietante es que tal vez nunca podamos escapar de esto. Porque si los doppelganger existen, si están acechando en las esquinas de nuestra realidad, ¿quién nos garantiza que el próximo o el último no pudiéramos ser nosotros mismos? Lo único que podemos hacer ahora es tener cuidado, porque cuando el doppelganger aparece, no siempre lo ves, no siempre lo puedes detectar a tiempo y en ese momento, tal vez, ya sea demasiado tarde. Y ahora, lo único que queda por preguntarnos es, ¿y si está más cerca de lo que pensamos? Porque cuando te enfrentas al doppelganger, nunca sabes si estás mirando un reflejo o algo mucho más oscuro que se esconde detrás de tu propia imagen.